Hola amigos, bienvenidos a la cocina Te Conecta. El día de hoy tenemos el honor de contar con el chef Paul Escudero, como les vinimos anunciando. Chef, muchísimas gracias primero que nada. A ti, gracias. Por favor, gracias. Por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Un placer, ¿no? Un gusto. Chef, hoy día cuéntenos un poquito qué receta nos va a enseñar. A ver, Germán, mira, hoy les voy a compartir y les voy a enseñar a hacer una receta que es muy tradicional de Perú. Básicamente es el ícono de la cocina peruana, un ceviche. Lo hago y lo comparto con ustedes, contigo, porque me trae muchos recuerdos de mi época de estudiante en la escuela de Cordon Bleu. Entonces tuve la oportunidad de conocer esta cultura que es muy apetecida gastronómicamente en el mundo. Entonces nosotros tenemos una gran variedad también de ceviches, de mariscos, de procesos, de tradiciones, pero les quiero compartir un poquito del por qué esta receta es lo que es ahora en el mundo. Así es, chef. Nos va a enseñar los truquitos entonces. Básicamente. Del ceviche clásico peruano, ¿no? Uno clásico. Bueno, será con un poco más de tiempo cuando les cuente el tema de cuáles son las variantes por región. Cabe recordar que Perú es muy grande, la costa de Perú también es muy grande y la variedad de mariscos que hay es inmensa. Entonces, las variantes que vamos a encontrar en cuanto a ingredientes son por eso, por las regiones y uno que otro secretito por ahí como para que se vea más de casa, más comercial. Se podría decir, chef, entonces que en Perú sí hay, dependiendo de la zona donde se lo prepare igual, sí hay variantes del plato. Por supuesto que sí. En cuanto a, por ejemplo, al pescado, sí, hay una variante con el pescado. En cuanto al tema del picante, por ejemplo, sí, es una variante muy importante. Y el tema de la misma cantidad puede también ser un tema relevante para compartir. Pero es básicamente eso, ¿no? Algunos de los mariscos que nosotros tenemos acá en el país son de la misma textura, pero requieren un trato diferente. En pocas palabras, no queda lo mismo con cualquier pescado. Claro que es lo que necesitamos que la gente comparta y se dé cuenta de por qué esta preparación, de por qué este ceviche es lo que es en el mundo y respetando mucho la tradición de Perú. Claro. Pero aquí en el Ecuador sí encontramos ingredientes, entonces, chef, para hacer un buen ceviche. Sí, por supuesto que sí. La cebolla roja, el tema del picante es una variante muy importante porque se maneja mucho, por ejemplo, en Perú el tema del ají rocoto, que acá tenemos la costumbre de comer ají. Sí, somos un país ajicero, de tradición ajicera, pero algunas de las variantes de ese ají no tenemos por acá como parte de la cultura de consumo nuestro, por decir eso, ¿ya? Nosotros somos más de ají criollo para darle a la comida un poco de sabor, más no para el tema de picante como tal. Entonces, una peculiaridad que tiene este ceviche es que tiene que ser picante. Tiene que ser picante y únicamente la pesca fresca como tal, tiene que estar curtida. Perfecto. O sea, es inmediato el tema del curtido, no hay que tener prolongados tiempos de marinarlo con limón y ese tipo de cosas. Esa es la diferencia con un ceviche ecuatoriano. Exactamente, que es lo que nosotros no estamos acostumbrados, por ejemplo, a comer marisco crudo. Entonces, hay una gran diferencia en América de los ceviches, de la manera de cómo se los comparte y cómo se los prepara. Por ejemplo, en México, en la costa de México también se hace ceviche o los aguachiles, pero igual están semicrudos o en algunos casos están crudos. Los camarones, los temas de esto de los bivalvos, todos los moluscos están crudos. Entonces eso no es parte de la cultura de nosotros porque nosotros nos asustamos cuando vemos un marisco relativamente crudo. O sea, tú no te lo comes. Claro. No te lo comes. Entonces necesitas que esté o frito o cocido o bien marinado, lo que sea. Pero en otras culturas, y específicamente en esta de Perú, pues el pescado fresco, que tiene que ser, si es un poco directo, sacado del mar, tiene que ser cortado, retirado las partes que no nos interesa que estén en el plato, ya sabes, escamas, huesos, piel y eso, y únicamente curtido. Ácido, en este caso es el limón pequeño, y nada más. Es que en realidad ese es el por qué se come el ceviche crudo, porque se consume el pescado lo más fresco posible. Exactamente. Entonces ahí no hay problema de que le pueda causar alguna enfermedad, porque eso es a lo mejor lo que la gente piensa. Pónganse en mi caso, yo soy de la costa, de la península de Santa Elena. Mi mamá encurtía el pescado de la noche anterior para el día siguiente comerlo. O sea, de la manera técnica, lo que los cocineros enseñamos o compartimos como tradición es que
El ácido cítrico del limón lo que hace es Curtirlo. desnaturalizar la proteína. Y en exacto. este caso, por ejemplo, al marisco lo que hace es, en un tiempo mínimo, combinado con la sal, hacer que se cree esta agüita, este líquido tan rico que se denomina la leche de tigre o la base de la leche de tigre, y resulta una base de sabor muy apetecida. Entonces eso es lo que a nosotros, por ejemplo, en la cultura de nuestro país, no es del diario vivir y no nos permite que consumamos los mariscos así. Entonces yo también conozco mucha gente que siempre dice, mira, vamos a dejar el pescado de un día para el otro en limón para que se cocine. No se cocina. No se cocina, se curte, que es muy diferente. Se desnaturaliza igual la espina, chef, ¿no? Que sí, se deshace claro, prácticamente, ¿no? Y hay pescados que tienen mucha espina y con este proceso se los puede consumir ya picados. Sí, ¿no? sí. El tema es que... Como la pinchagua, por ejemplo. Exactamente. Hay algunos, o sea, no todos los pescados tienen la misma textura ni la misma facilidad de desnaturalizarse tan rápido al contacto con el ácido cítrico. Pero para hacer esto, lo que vamos a compartirles hoy, el tema del ceviche es eso. Las variantes serán, ¿qué pescado uso? Entonces acá en Ecuador la gente normalmente probará un ceviche, por ejemplo, en la costa, ¿sí? Acaba de venir también de la provincia de Manabí. En Manta se utilizan cierto tipo de pescados por hacerlo de una manera gourmet, digamos. Yeah. Pero para la parte más popular también existe la pesca fresca que los pescadores tienen a un alcance diferente para los clientes. Entonces, hablemos de la albacora, de la pinchagua, ¿sí? Que son pescados de acceso más fácil, digamos, para la gente, y obviamente el precio es diferente. Más conveniente. ¿Ya? Entonces, con otro tipo de pescados que requieren un poco más de trabajo, la textura y el sabor y por ende la presentación van a ser muchísimo mejor, que es lo que le han dado la fama a esta cultura y a este país que, sin esmerarse mucho, digamos, ha hecho que su cultura y su patrimonio vaya por todo el mundo. Entonces, plato icónico, es ceviche. Perfecto. Les digo, pueden tener muchas variantes, pero eso se va viendo en el camino. Muy bien, pero manos a la obra, chef. Comencemos. Listo. Mira, vamos conversando. Sí, esta receta básicamente se desarrolla en vivo y en frío. Okay. ¿Ya? Básicamente necesitamos pescado. Okay. Hoy vamos a utilizar, por ejemplo, un filete puede ser de corvina o puede ser de picudo. Nosotros hemos comprado, me voy a desenfocar un ratito, voy a sacar por acá. Tengo el pescado que, miren, ya está sin piel. Okay. Está sin mayor molestia para poder trabajar, ¿sí? Miren, lo interesante al usar pescado y lo muy importante es que tiene que estar frío. No se puede por temas sanitarios usar marisco que esté a temperatura ambiente, que esté bajo el sol y sobre todo que tenga una mala manipulación antes, durante y después. Ok, ¿Ya? muy bien. Entonces aquí tenemos Básico, el filete limpio. Miren, ¿qué vamos a hacer con este pescado? Vamos a cortar únicamente en cubos. Pueden ser pequeños como pueden ser grandes. Para esto tenemos los ingredientes. Mira, vamos a usar limón. Muy bien. Vamos a usar jengibre, una parte muy pequeña de ajo. Vamos a usar también el tema del picante, que es lo que va a dar sabor. Esto es una de las esencias, pero tenemos, mire, 2 variedades. Perfecto. En cualquiera de los casos, ninguno pica de estos. ¿Por qué vamos a usar estos? Porque vamos a basarnos en la cultura en la que estamos nosotros. Entonces no necesitamos que pique un montón, salvo que el cliente o la persona que vaya a consumirlo al final pida que sí pique. Que sí pique. Que es ese regusto muy rico, ¿ya? Tenemos este amarillo que es como un panca, relativamente dulce, no pica, sí, lo que pica son las semillas. Este es una de la variedad del ají criollo de nosotros, tampoco pica, pero para hacer la base de la leche de tigre va a quedar muy bien, ¿sí? Perfecto. Muy rico. Cebolla roja, tiene que ser cebolla roja, ¿ya? Y una parte de apio. Muy bien. Nada más. Adicional tenemos una base de fondo de marisco o fondo de pescado que tenemos en el refrigerador para que la preparación sea mucho mejor, ¿ya? Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Vamos a usar un bowl, limpio. Y lo que vamos a hacer es, primero cortar el pescado, ¿sí? Vamos a usar una tabla que sea de corte general para que no haya contaminación como tal, ¿ya? Okay. Entonces, lo que nos interesa es la manipulación al principio del tema del pescado. La mayoría de los ingredientes que están aquí no tienen ningún riesgo alimentario al cruzarse como tal.
Ok. ¿ya? Entonces lo que hacemos es cortar acá, ¿ya? Manos limpias, cuchillo. Miren, vamos a trabajar con esto. Vamos a poner esto por acá. Miren, el pescado está frío, está muy fresco. Si tienen que volverlo a limpiar, si tienen que retirar alguna parte que ya no les sirva, miren, o que cause molestias como tal al momento de comerlo, simplemente hay que retirar, hay que cortar, nada más. Miren. Vamos a usar, o podemos usar, como les decía, corvina, podemos usar picudo, podemos usar dorado, ¿ya? Lo primordial es mantenerlo a temperatura fría. O sea, si lo pueden tener, qué sé yo, en una cama de hielo, los filetes. Justo eso iba a decir, si es que lo tienen que tener no en refrigeración, pueden tener una cama de hielo Sí, para conservarlo, ¿no? Normalmente cuando es para un tema de servicio rápido, sí, lo que se acostumbra es en las mesas refrigerantes tener bandejas que estén muy frías. Esto está frío, no está congelado, ya que es una temperatura diferente. Lo que hacemos es únicamente limpiar, mire, como para que la gente pueda revisar que son piezas que no tienen mayor dificultad para que se pueda comer, ¿ya? Entonces vamos a cortar. Pueden ser trozos o porciones que no requieran demasiado proceso, ¿ya? No muy pequeñas. A diferencia de los ceviches que preparamos nosotros, por ejemplo, no necesitamos que esté demasiado picado, no necesitamos que tenga mucha dificultad para comer tampoco. Sí, miren, los filetes totalmente limpios. Y lo que hacemos es cortar porciones o trocitos que se van a marinar. Es muy importante que la gente cuando prepare este tipo de ceviches, esta preparación se la haga al instante. No es necesario, yo no recomiendo bajo ningún concepto ni ideología que se lo tenga preparado, ¿ya? No es necesario que esté... ¿Por qué, chef? Se pierde el sabor, se pierde la textura del producto como tal. En el caso de este ceviche, el pescado va a pasar a un segundo plano, se va a curtir demasiado y va a tener un regusto demasiado tosco. Entonces no recomiendo que se lo tenga ya hecha la preparación, ¿sí? Incluso con los camarones, no recomiendo que se haga eso. Miren, vamos a cortar todo. Muy bien. Sí, esto es de las preparaciones que normalmente a la gente le emociona mucho comer porque hay lugares que se los prepara en vivo, ¿ya? Para que la gente pueda revisar la cantidad de picante que le gusta. Los acompañantes, a diferencia, por ejemplo, de la cultura nuestra, que puede ser con arroz, con chifle, con patacones, con ese tipo de cosas, en Perú hay una mezcla muy sui generis que normalmente nunca nos hubiésemos imaginado nosotros que se podía comer. Por ejemplo, con camote dulce, con maíz. Pero eso tiene un porqué, chef, ¿no? Sí, el tema, por ejemplo, de las canchetas, la misma lechuga, el mismo maíz dulce. O sea, la gente puede pensar que es una locura comerlo así, pero es por un tema netamente de tradición. En el caso de la receta como tal, cada uno de los ingredientes va a aportar un sabor diferente, ¿ya? Para equilibrar incluso el tema del picante, de la acidez. Miren, la primera parte siempre va a ser esto, trabajar con el pescado. Miren, ¿ya? Una recomendación bastante útil es que cuando ustedes hagan ceviche peruano, por ejemplo, pueden ponerle un par de cubitos de hielo, ¿ya? Pueden ponerle un par de cubitos de hielo para que el pescado siga manteniendo esa frescura. Hasta que se hace el siguiente proceso, hasta que el proceso se siga haciendo, no hay ningún problema, ¿sí? Si tienen una mesa refrigerante, pues esto pasará ahí. Miren, el tema de la cebolla también es muy importante y nos da un plus diferente de cómo trabajamos nosotros, por ejemplo, el tema de las cebollas en nuestra cultura. No necesitamos, o desde mi punto de vista, curtirlas, lavarlas, dejarlas con sal, con agua, qué sé yo. Es simplemente lavarlas una vez, pero en el caso de este ceviche como tal, necesitamos que se haga al instante la cebolla, ¿ya?
Perfecto. Miren, vamos a cortar primero en hojas, en cuartos la cebolla. ¿Para qué? Vamos a hacer que el tema sea muy estético y cortar las cebollas en julianas o en plumas, como le quieran llamar, pero de manera que se vea o que se desarme más rápido, ¿ya? Y para eso vamos a sacar hoja por hoja la cebolla, ¿ya? Bien. Vamos a cortar cantidad necesaria de cebolla. No les podría decir un dato exacto de cuánta cebolla vamos a usar para esta cantidad, ¿ya? Para una persona, la cantidad de marisco que vamos a usar es de aproximadamente 200 gramos. Un filete de 200 gramos. Vamos a utilizar la cebolla, que estuvo previamente lavada, ¿no? Por la cámara no se puede sentir absolutamente nada de esto, pero tú sientes que ya empieza como Claro. a irritar un poco o a querer hacerte llorar y ese tipo de cosas. Es cebolla fresca, no tiene mayor problema. ¿Por qué no utiliza la parte del centro, chef? A ver, mira, la parte del frente, perdón, el centro, el tallo, El tallo. demasiado fibroso y tiene una textura totalmente diferente a las hojas del centro. Mira, Esto es importante porque es Mira. un diferenciador del ceviche, ¿no? Exacto, mira, como para que puedan revisar aquí. Exacto. Mira, la parte del centro, perdón, ya no se deshoja, ya no se desarma y tiende a ser un bulbo un tanto fibroso. Mira, entonces a diferencia de las hojas, que es lo que aplica Así y da es. sabor, ya no. Esto es básico, ¿no? Esto Sí. también tienen que ver las diferencias del No ceviche. es que nos sirve, o sea, Claro, sirve y sí. tiene un uso diferente Exacto. para otra cosa, pero. Pero para esta preparación no funciona. Exactamente. Entonces vamos a ponerlo por acá la cebolla mientras cortamos un par de ingredientes más para que no se nos amontone todo. Mira, vamos a usar el ají como tal. Vamos a usar en primera instancia, mire, quiero que vean esto, mire, a diferencia del uno y del otro, el tema de las semillas, miren, para que te des cuenta, mira, ¿sí? Sí. Ambos tienen una cierta cantidad de picante, pero eso es lo que va a hacer que le dé el toque a este ceviche como tal, ¿ya? Mira, normalmente, si puedes ver, si puedes oler y sentir, no es demasiado irritante, Claro. ¿ya? Normalmente cuando se prepara este ceviche se usa el ají rocoto, que es rojo y de semilla negra, suele untarse en el bol de la preparación, que es para que suelte muchísimo más del tema de sabor. ¿Ya? Entonces, tiene mucha. En el bol que se está preparando, lo Sí, untan, ¿no? lo puedes untar, ¿sí? Haciendo de cuenta que es el ceviche picante, ¿ya? Pero es cuestión de gustos, al igual que la mayoría de las recetas, ¿no? Claro que Mire, sí. vamos a cortar el ají en unos cubitos muy pequeños, un brunoise bastante pequeñito, que es lo que va a empezar a generar el sabor como tal ya, ¿sí? Miren. Como les repito, esta preparación no les recomiendo que la tengan procesada ni previamente hecha, es de las que se preparan al instante. Este ají sí lo podemos picar con la pepa, ¿no? Para que Sí, tenga para que soporte tenga ese picante, regusto, ¿no? exactamente. De hecho, yo lo estoy haciendo con la pepa para que tenga ese regusto muy importante. Miren, la primera parte va a ser esto. Quiero que vean esto, miren. El primer contacto del pescado tiene que ser con esto. Y Germán, si me ayudas con un poco de sal, te agradecería Claro que sí. mucho, por favor. Aquí está. Mira, vamos a utilizar sal. La sal va a empezar a crear ese proceso de desnaturalización en el pescado, ¿sí? Mira, la primera parte va a ser esto, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a dejar esto por aquí. Vamos a limpiar el cuchillo y la tabla. Y vamos a cortar un par de ingredientes más. Vamos a usar este de aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, es muy importante el tema del limón. El ácido cítrico, miren, lo que tenemos por aquí, ¿sí? Vamos a usar limón sutil, Muy bien. limón pequeño, pero hay una peculiaridad cuando se trabaja con limón y cuando cortamos limón. No por la mitad, no cuartos, sino únicamente la parte de la cabecita, ¿ya? Miren. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para aprovechar al máximo el tema del zumo. Mira,
En este caso vamos a usar aproximadamente unos 5, 6 limones. Y vamos a poner por acá. Mira, vamos a poner aquí. Vamos a usar un exprimidor. Y mira. No es necesario presionarlo todo. No es necesario que salga hasta la última gota de zumo. ¿Por qué? Porque hay una parte que está muy grande que hay una parte en el limón, en la cáscara del limón en el centro, que es demasiado amargo. Entonces esa pulpa no permite que se genere un buen sabor, ¿ya? Ese sabor no lo queremos en el ceviche, ¿no? No queremos. Seguramente quede bien en otra instancia, en otra preparación, pero para necesitamos que se sienta únicamente el sabor y el aroma del zumo de limón como tal. Miren. Muy bien. Entonces, ya tenemos la primera base, que es sal, limón, algo de ají. Yo puse el ají como para que tú pruebes, para que veas qué tan picante puede ser, ¿ya? Miren, vamos a dejar esto por ahí, no hay ningún problema. Vamos a poner esto por acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Siguientes ingredientes para esto. Lo que vamos a hacer es, miren, presentar la guarnición para esto. Es muy importante trabajar con un tipo de tubérculo. Este es el camote amarillo, ¿ya? Es dulce y básicamente en esta receta lo que va a generar es un sabor totalmente diferente cuando esté demasiado picante. O sea, esto va a equilibrarte mucho el tema del sabor. El camote es el que ayuda a nivelar. A nivelar el sabor. Adicional a eso tenemos, por ejemplo, el maíz. En este caso, el choclo dulce. Se usa mucho, por ejemplo, en el tema de este ceviche, las denominadas canchitas. Para nosotros, el tostado o el chulpe. ¿Ya? Es la parte crocante de la receta. Así como nosotros le podemos poner a los ceviches de nosotros chifles, patacones o el mismo tostado. Hay gente que le gusta el ceviche con tostado, no hay problema. Es cuestión de gustos. Pero para como tal, vamos a usar eso. Ahora mira, lo que necesitamos es generar sabor. Vamos a agregarle un par más de limones. Vamos a ponerle un par más de limones. Mira, vamos a cortar la parte que no mismo y vamos a agregarle. Mira, vamos a poner esto por aquí. Eso, como ven, están demasiado jugosos, entonces se aprovecha una cantidad increíble de zumo. Miren, ¿sí? No les recomiendo que usen otro tipo de limón, Germán. ¿Sí? No limón Mayer, no lima, no naranja. Hay una explicación muy técnica para ese tipo de cambio de productos. Sí, la cantidad de ácido cítrico que tienen esos productos no va a ayudarte a curtir. No va a ayudar a generar. Para este proceso tiene que ser obligatoriamente el sutil, chef. Limón sutil, limón pequeño, ¿sí? En Perú, su cultura es muy respetuosa de los ingredientes, como lo somos nosotros. Pero en esta preparación como tal, la receta te exige que usemos este tipo de limón. Ya, ahora es muy importante tener una base, Germán, de sabor. Te voy a pedir que me ayudes con una licuadora. Perfecto, ¿sí? Chef. Vamos a hacer una base de leche de tigre. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Perdón, voy a salirme un poquito del foco. Miren, tenemos... Eso, perdón. Perfecto. Mira, tenemos una base o un fondo de marisco, en este caso fondo de pescado. Muy bien. Que lo hemos hecho a partir de los huesos, ¿sí? Entonces lo que queremos es hacer una mezcla muy potente de sabor. ¿Qué tiene que? Fondo de pescado. Vamos a usar un tallito pequeño de apio, ¿sí? Una cantidad mínima. No es necesario demasiado. Vamos a usar otra base de sabor muy importante que es la cebolla roja, ¿sí? Son los trocitos que no terminamos de usar para los cortes. Aquí aprovechamos todo el ingrediente. Exactamente, chef, ¿no? Los vamos a poner acá, mira. Muy bien. Trozos gruesos porque no se van a licuar, entonces no es necesario que sean cortes perfectos. Vamos a utilizar también un trocito de, este y este. Vamos a usar esto, miren, es muy importante estos ingredientes para el tema de sabor en el ceviche peruano. Jengibre y ajo. ¿Sí? Entonces, el ajo
únicamente ligeramente machacado. El jengibre, una parte muy mínima, ¿sí? Recuerden que esto también tiene una cantidad de picante que puede ser excesiva. Entonces, lo que menos queremos es que sea demasiado invasivo, pero la acidez que proporciona este ingrediente a la receta es espectacular. Trozos, no hay ningún problema. Igual, ¿no? Sí. Para licuar. Todo esto se va para acá. Vamos a usar, miren, tenemos unas ramitas de las hierbitas. Esto puede ser una variante muy importante de sabor. Por ejemplo, cilantro, perejil o culantro. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que va a aportar en las recetas? No les recomiendo para este ceviche, por ejemplo, perejil ni cilantro, que va a ser muy invasivo. No picado, ¿sí? No espolvoreado porque se va a robar mucho el espectáculo. Okay. ¿Sí? Hay preparaciones del ceviche peruano en las que su parte verde o la parte primordial es una base de alga también, ¿sí? Para acompañar. Entonces, ¿qué tipo de alga, chef, usa? son unas algas, se me va el nombre, una alga comestible que se usa también para hacer la parte de cocina fusión, Nikkei, ¿sí? Sí. Son algas también comestibles y aportan mucha frescura en el plato. Tienen un sabor muy neutral, ¿sí? Entonces ayuda mucho. ¿Qué vamos a usar ahora? Mire, están frescas, están lavadas, muy limpias. Vamos a usar el tallo con las hojas, ¿sí? Que es lo que va a generar mucho sabor. Y por último, vamos a agregar la parte que a todos nos gusta, otro pedacito más de picante. Muy bien. ¿Sí? Otro pedacito más de picante. Y la base es esto. Es muy importante el fondo del marisco, Germán. Sí, en este caso tiene que ser realizado con hueso del mismo pescado, puede ser, para que genere muchísimo sabor, ¿ya? Vamos a usar aproximadamente una taza, ¿sí? Perfecto. Una taza del fondo de pescado, no hay problema. Y lo que queremos es generar mucho sabor aquí. Vamos a utilizar también una pizca de sal. Si usted quiere tener una mejor textura en cuanto a frescura, puede utilizar incluso un par de cubos de hielo por acá. Muy bien. Sí, un par de cubos de hielo para que genere muchísimo más sabor y más amargo, más sabor, ¿ya? Perdón. Tengo todo por aquí. Vamos entonces. ¿Está conectada? Sí. Vamos a dejar que se junte todo el sabor. Y lo que vamos a hacer es, perdón, necesitamos un bowl y un colador. Miren, vamos a hacer esto. Hasta aquí, no sé qué te parece, Germán, el tema de esto. ¿Qué te parece la mezcla? No sé si tienes alguna inquietud, alguna curiosidad. No, chef, lo que le iba a preguntar aquí es que, bueno, no es tan necesario licuarlo hasta integrarlo todo porque igual lo va a cernir, ¿no? Sí, mira, normalmente lo que deberías hacer es licuarlo hasta generar que todos los ingredientes se integren, se junten totalmente. Eso justo le iba. Pero no es necesario que te quede una colada de este licuado, ¿ya? Para que me entiendan. Mira. O sea, lo básico es que se integre todo en la licuadora. Integras. Ya, perfecto. Lo puedes colar, lo puedes cernir para eliminar el exceso de. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos la base del sabor de la leche. Está la base de tigre, ¿no? sabor que puede variar. Muchas gracias. Miren, puede variar de color por un par de ingredientes o un par de factores. Miren, normalmente cuando ustedes quieren tener una base de leche de tigre muy mariscosa, lo que normalmente se hace es licuar con una parte de marisco del pescado. ¿no? Una vez que se aquí no puso. No le puse, ya. porque no queremos que se robe demasiado el espectáculo. Quiero que la gente pruebe el pescado. Ya, ¿ya? ok. Cuando tú le pones, por ejemplo, en la licuadora el pescado con el líquido, lo que va a generar es que se forme una especie de colágeno, Claro. ¿sí? Y se vuelve un poquito más espeso, ¿ya? Entonces, Tienen que, todos los ingredientes, ninguno tiene que competir con el otro, no tienen que estar ahí nivelados, chef, para que se sientan todos. Exactamente. ¿No? Muy bien. A ver, yo probé y lo que está es únicamente la base hecha para el marisco. Muy bien. No tiene todavía el exceso de sal ni el exceso de picante. De hecho, no pica, que es lo que queremos. Entonces vamos a mezclar esto por acá. Pero, miren, no sé si ustedes pueden ver que en la primera parte del ceviche o en la primera parte de la base
ya está generado un líquido de un color diferente. Entonces quiero que pruebes. Mira, tengo una cucharita por aquí para ti. Mira, perfecto. esta de aquí, yo usé la otra. Mira, quiero que pruebes y vamos a ir regenerando un poco el tema del sabor. Mira. ¿Cómo está de sal? Rico. Está rico. ¿Pica? No, está nivelado el sabor. ¿Ya? Como dice igual, no. No pica mucho, sino que le da mucha... Me gusta el crunch. Sí. ¿Me entiendes, no? Vamos a probar un poco. La verdad está... ¿Qué te pareció el sabor hasta ahí, Germán? Está súper bien, chef. Tiene una acidez muy, muy, muy chévere. Ya, ahora, el tema es que puede variar, Germán. Sí, mira, según la cantidad de pescado, puedes usar tú también la cantidad de limón. De limón. ¿Ya? Limón sutil. Es muy importante la cantidad de picante que tú uses. A mí me gusta mucho el picante. De hecho, mira, lo llevo tatuado. Pero, por ejemplo, tú puedes ser un poquito intolerante al tema del ají, puede causar una reacción alérgica, pero habrá gente que le encante mucho más. Claro. Entonces, ese es uno de los pequeños detalles aquí. Ahora, mira, para seguir en el proceso, ¿qué vamos a poner aquí? Cebolla. ¿Sí? Una parte nada más. Como les explicaba hace rato, no es necesario que la cebolla esté lavada ni curtida, por favor, ¿sí? Cebolla fresca picada. Cebolla fresca, tiene que ser cebolla roja. Sí, no hagan, por favor, una variante que no se vea, que no se vea bien, porque no. Aparte no combina con ningún tipo de cebolla adicional. Vamos a ponerle un poquito de hierbas. En este caso, miren, yo tengo aquí, están remojando, están limpias, están sanitizadas. Vamos a picarle un poquito nada más para generar un poquito más de color y de sabor, ¿ya? Vamos a picar. No es necesario repicarles por montones, ¿sí? Necesitamos únicamente crear algo de color. Mira. Vamos a picar las hierbitas un poco. Perfecto, no es necesario repicar. No. Ni repicar, ni tampoco tienen que tener un exceso de color verde la preparación, perfecto. ¿Sí? Porque no queremos que se robe el show. Miren, si ves cómo cambia el tema del color. La estrella aquí es el pescado, chef. La estrella es el pescado. Si ustedes se fijan, cambió de color. Así es. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos para guarnecer? Tenemos 3 ingredientes que son fundamentales para este tipo de preparación. Miren, maíz dulce, ¿sí? Maíz dulce o choclo tierno, desgranado. Cuando ustedes cocinan esto, por ejemplo, puede ser cocido con algo de azúcar, no hay ningún problema, pero es muy mínimo. Pero tiene que ser maíz dulce, choclo tierno. Perfecto. En este caso de acá, miren, otra variedad de maíz, este es chulpi. Tostado. Es más pequeño y por ende tiene una crocancia bastante buena, que es la parte de crunch del plato. Del plato. ¿Ya? Y tenemos camote amarillo. ¿Ya? Adicional a eso, va a ser muy tradicional y muy típico utilizar, por ejemplo, una hoja de lechuga que aporta frescura. Si quieres te la puedes comer, no hay ningún problema. El tema es cuál es el proceso de saneamiento de los ingredientes antes, durante y después. La hoja de lechuga hay que limpiarla, hay que desinfectarla, entonces les recomiendo que la lave en agua con vinagre, ¿sí? O en agua con gotas de limón para que se termine de retirar toda la basura. El tema del camote, miren, no hay una regla que nos diga que tiene que ser cortada en rodajitas, ¿sí? Lo que necesitamos es que esté, mire, suave, que sea dulce, nada más, ¿ya? Cocido pero firme, chef. Cocido pero firme. No necesitamos que esté hecho puré porque la verdad no se va a sentir lo que necesitamos que se sienta, ¿ya? Con esta cantidad es suficiente. Entonces, vamos a proceder a montar el plato, ¿te parece? Sí, claro. Tenemos un plato normal, un plato para líquido, un plato sopero, mira, ¿sí? Lo que queremos es únicamente que la gente concuerde con nosotros, Germán, que es que este ceviche no necesita exceso de líquido, ¿sí? El ceviche peruano, de hecho, se lo sirve, digamos, semiseco. Aparte, la leche de tigre. Existen regiones en las que se prepara la leche de pantera también. ¿También? ¿Y cuál es la variante, con chef? Concha. Con concha. Para que quede negro, ¿ya? Entonces, se la puede servir en shots como un preámbulo para el ceviche. Entonces, un shot de leche de tigre, leche de pantera, adentro.
Acompañamos con una cusqueña, un pisco sour, ¿ya? Que es la mezcla perfecta. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a servir. Vamos a retirar la hoja de lechuga. No necesitamos que sea demasiado tosca, demasiado grande, ¿no? Miren, vamos a poner una hojita de lechuga. Vamos a utilizar estos camotitos, que son la guarnición dulce y que te va a ayudar a regular el tema del sabor, ¿sí? Mira, y vamos a poner lo que nos trajo hasta aquí, que es el tema del pescado. Mucho pescado, mucho pescado. Miren. Es gusto de las personas que vayan a preparar o a servir. Si quieren ponerle más cebollita por encima, yo le voy a poner. Miren, le voy a cubrir con un poco de líquido. ¿Sí? Por acá le dejé para el resto del líquido. ¿O ahí está Sí. bien? ¿Sí? Mira, tenemos para un shotcito de... Lo interesante es que no está picante. No pica. Y lo hago para que no pique, para que no haya mayor dificultad. Mira, vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Vamos a poner Retiramos esto por esto, acá. chef, ¿no? Sí, por favor, muchas gracias. Vamos a poner el toque adicional, que son las... Te voy a molestar con una cucharita. Miren, ¿qué vamos a hacer por acá? Vamos a poner el toque final, que es unas cuantas cebollitas más. ¿Sí? Por eso no utilizo toda la cebolla, ¿no? No La utilizamos mezcla. toda. Vamos a ponerles unas cuantas por acá. Vamos a utilizar también unas canchitas, el toque crocante de la preparación. Y como un toque propio y típico de todos los cocineros es darle un poco de vivacidad al plato. Vamos a utilizar unas hojitas nada más, unas ramitas de estas hierbitas, como para que le dé mucha vida al plato, ¿sí? Hay que recordar algo. Este tipo de hojitas no son adorno. Las flores comestibles no son adorno, ¿sí? Todos los microgreens y todos los elementos que aporten ese tipo de vivacidad y vistosidad en los platos no son una decoración. Aportan dulzor, Son parte de acidez y sobre todo tienen sentido en todo el conjunto de la receta, Germán. Entonces, mira, este es el ceviche peruano. Esta es una receta que es muy básica, muy normal. ¿Cuáles son las variantes? Las variantes son en cuanto al pescado, El chorlo sí le el tema de picante, y vamos a utilizar... Mira, si se fijan, hay dos tipos de maíz aquí, ¿no? Hay dos tipos de maíz. Perfecto. Que son uno obviamente tierno, dulce, el otro es seco, tostado, tiene más crocancia. El camote te va a aportar mucho el tema del dulce. Las cebollas van a darte esa capacidad de que la acidez se junte en tu boca con el picante, con el pescado y el líquido. Muy ¿ya? bien. Entonces, Listo. les agradezco mucho por el tema del tiempo. Espero que les haya gustado. Espero que te guste, por favor. Chef, por favor. No, muchísimas gracias por visitarnos aquí en el programa, chef. Y usted, quiero que les cuente un poquito, ¿no? Ya es parte de la escuela, chef, otra vez, ¿no? Lo tenemos de regreso aquí. Estoy muy agradecido con la dirección general que me ha tomado en cuenta este semestre. Y pues ya empezamos las clases con la materia o la asignatura que me toca a mí, que es cocina internacional. Muchas de las recetas que vamos a revisar por continente y por país son las que han generado mucho interés en el mundo. Entonces, hemos escogido, se ha hecho un trabajo conjuntamente con la dirección para escoger las recetas más importantes del mundo, las que requieren tradición, mucha técnica, porque hay recetas que son para ponerte a estudiar, para abrir un libro y revisar muchas cosas. Y en base a eso, pues los alumnos, la gente que quiera aprender a cocinar, va a ir sembrándose ese bichito por leer más y darse cuenta del por qué sí se pueden cambiar muchas cosas y otras se las debe dejar hasta ahí. Entonces, les esperamos en el CTS y lo que necesiten, Germán. No, por favor, chef. Un honor a tenerlo aquí. Así que ya tuvimos una primicia, ¿no? Van a tener el profesor al chef Paul Escudero. Esto fue La Cocina Te Conecta, junto al chef que nos preparó un exquisito y muy técnico ceviche peruano. Chao, Gracias. nos vemos. Cuídense. Nos Chao, vemos en la escuela. gracias. Gracias.